Sean bienvenidos al final del mes del terror y además capítulo número 69 de Creepypastas no tan conocidos. Ha sido más de un mes de puros videos dedicados al terror, al miedo, al suspenso, pero este especial tiene que terminar y lo terminaremos en grande. Sin más, yo no quiero interrumpir y comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Hola de nuevo amigos. El mes del terror ha llegado a su fin, pero no por eso el miedo dejará a este canal. De corazón espero que disfruten mi historia, que es un tanto misteriosa. Comienzo. El día que perdí el autobús escolar. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ese día me levanté tarde, la noche anterior simplemente olvidé programar la alarma. Cuando vi las 7:27 en el despertador, salté de la cama como una pulga y empecé a vestirme a toda prisa. Para las 7:35 debía estar en la parada del autobús, eso significaba que no me daría tiempo de cepillarme los dientes ni desayunar. Había perdido esos pequeños lujos debido a mi gran error. Rápidamente metí libros y libretas en la mochila y bajé por las escaleras a la puerta principal. Corrí bastante para llegar a la parada del autobús. Apenas doblé la esquina, observé al último niño subiendo al autobús amarillo. «Oye», grité. Pero el chofer no escuchó. Corrí todavía más rápido cuando el autobús empezó a caminar mientras dejaba una estela de humo negro que salía por el escape. «Oye», volví a gritar mientras movía de forma descontrolada los brazos. Por el espejo retrovisor hice contacto visual con el operador del autobús. El hombre jamás había sido una persona amable, por lo que no me resultó sorpresivo que me observara con desdén y se encogiera de hombros, como si dijera: «Demasiado tarde, niña». Hundió el pie en el acelerador y me dejó atrás, abatida, triste y sin un medio de transporte. La escuela se ubicaba aproximadamente a 20 minutos de aquella parada de autobús. Por si fuera poco, no tenía dinero y jamás me había subido a un autobús del transporte público. Mi pequeña mente de 10 años entró completamente en pánico. Sabía que mamá me reprendería apenas llamara a la profesora para notificarle que había faltado a la escuela. Con un profundo suspiro me senté en la calzada. Todavía no puedo explicar qué, pero algo parecía estar mal. Jamás antes me había sentido de esa forma, pero había algo malo. Pude sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral y no tenía nada que ver con el viento que soplaba en la calle. Ese viento, particularmente, me perturbaba todavía más pues asemejaba gritos agonizantes rasgando el aire. Cuando regresé a ver la parte más alta de la calle, observé un viejo camión oxidado dirigirse lentamente en mi dirección. No sé por qué no corrí cuando lo observé. Simplemente me quedé sentada a observar hasta que el camión se paró a mi lado. La ventana del lado del conductor estaba abierta, y en el interior se encontraba un anciano arrugado que portaba un sombrero rojo bastante sucio. Tras observarme varios segundos, finalmente sonrió y me di cuenta que le faltaban algunos dientes. ¿Qué pasa, pequeña? «Perdí mi autobús», le respondí con un aire de derrota. El hombre me observó durante otros instantes antes de responder. ¿Quieres que te lleve? Sí, ya sabía que no debía hablar o aceptar aventones de un extraño. Sin embargo, era una niña de 10 años desesperada que no quería meterse en problemas por faltar a la escuela. Ajá. Tomé la mochila y caminé hasta la puerta del copiloto. Entré al automóvil golpeando la puerta atrás de mí. El interior de ese pequeño camión era una inmundicia. Latas viejas y empaques de comida tapizaban el suelo, el hedor era nauseabundo. Tosí y estiré el brazo para abrir la ventana. Disculpa, niña. Esa ventana no funciona, tampoco la puerta por dentro. Vi a aquel sujeto que me observaba con atención. Había una pizca de alegría en sus ojos oscuros, pero ya me empezaba a sentir muy incómoda. ¿Dónde estudias? Me preguntó, y le respondí. Volvió a sonreír y empezó a conducir. Observé su espejo retrovisor y distinguí lo que parecía un pequeño brazalete de arcoíris colgando en él. En ese instante, la sensación de incomodidad se salió de control, y aunque intenté desviar la vista rápidamente, el hombre se dio cuenta. Ah, eso. Era de mi hija, Jessica. Pienso en ella todos los días. El hombre extendió la mano y acarició el brazalete.
Observé por la ventana, y me di cuenta de que el hombre hacía un camino completamente diferente al del autobús. ¿Qué sucedió con ella?, le pregunté trémula. El hombre se quedó en silencio durante algunos largos segundos antes de responder. Bueno, falleció en un accidente automovilístico. Las carreteras son peligrosas, ¿lo sabías? Especialmente en esta ciudad. El corazón se me aceleraba con cada segundo que pasaba. Me pregunté si me había mentido sobre el hecho de que la puerta no funcionaba. Consideraba fuertemente intentar abrirla de cualquier forma. ¿Cuántos años tienes, pequeña? 10, le respondí rápidamente intentando ocultar mi nerviosismo. El hombre observó fijamente hacia el frente en silencio durante algunos minutos. Sí. Esa es la edad que mi Jessica tenía cuando se fue. El hombre extendió la mano en dirección a mi pierna e instintivamente la retiré. Pude sentir cuando mi rostro se ponía rojo al darme cuenta que solamente intentaba alcanzar un paquete de papas fritas ubicado en el asiento a mi lado. ¿Estás bien? Preguntó mientras ponía algunas papas en su boca. Yo asentí lentamente, ubicando mis pies nuevamente en el suelo. Observé por la ventana y sentí un alivio como nunca antes. Estábamos en la calle que daba a mi escuela. ¿Cómo llegamos aquí tan rápido? Seguramente tomó algún tipo de atajo. El camión se detuvo lentamente frente a la escuela y el hombre saltó afuera. Caminó hasta que quedó junto a mí y abrió la puerta. Salí, observando su rostro arrugado. Muchas gracias por el aventón, señor. El hombre asintió y me regaló otra sonrisa. Por nada, pequeña. Volvió a su camión y se fue. Lo observé perderse en la distancia, preguntándome qué demonios acababa de suceder. ¿Qué me estaba diciendo mi intuición a los 10 años? Evidentemente, era un hombre completamente inofensivo, o de otra forma no estaría en la escuela. Sacudí un poco la cabeza y entré al edificio. Para mi sorpresa, todos los profesores lloraban. No comprendí el motivo hasta poco tiempo después. Un automóvil se atravesó de forma inesperada en la carretera frente al autobús escolar. El operador se desvió con fuerza para evitar el impacto, pero terminó provocando que el autobús cayera por el puente. Nadie sobrevivió. Interesante tu historia, Cristóbal. La mía, como ya es costumbre, continuará la saga del guardabosques. Espero que disfruten la historia del día de hoy, que culminará en el especial de Navidad. Comienzo. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 6. Las próximas historias serán publicadas de forma un poco distinta a como lo hemos venido haciendo, esto porque se suscitaron algunas confusiones en otras partes. Las presentaré en orden cronológico, y haré lo mejor posible para relacionarlas entre sí de forma que nada quede al aire. Cuando todavía era un novato, nadie me dijo mucho sobre las cosas extrañas que suceden en este empleo. Creo que lo hacen para que no terminemos tirando la toalla y abandonando el parque. Pero tras algunos meses en el trabajo, cuando aún era recluta, me emborraché con un colega durante una celebración y él se abrió un poco. Mermelada de cerebro. Sí, aquí en ocasiones las cosas se ponen algo extrañas. Creo que los peores casos son esos donde mueren personas que no debían morir. O cuando encontramos personas 10 minutos después que alguien las viera con vida. Se encontraba perfectamente bien cuando lo dejé, te lo juro. Esa clase de historia. Por ejemplo, me involucré en un caso donde encontré a un hombre sobre un camino bastante concurrido durante la primavera. Alguien llegó hasta la caseta de vigilancia gritando, pues habían encontrado a una persona recostada sobre un charco de sangre a mitad del camino. Fuimos corriendo hasta ese lugar y encontramos muerto al hombre. La parte trasera de su cabeza estaba hecha puré. Su cráneo había sido fracturado y la masa encefálica desparramada como una mermelada rosa. El hombre ya era bastante grande, así que las primeras suposiciones fueron que simplemente había caído y accidentalmente se golpeó la cabeza. Los ancianos suelen caerse todo el tiempo, no hay ninguna novedad en esto. Excepto que en el sitio donde murió no había ninguna roca de tamaño considerable. No había tocones de árboles ni una rama grande en el camino. Para empeorar las cosas, no había ningún rastro de sangre en el suelo, así que básicamente murió en el mismo lugar donde cayó. Cuando aprecias estos detalles empiezas a sospechar de un posible asesinato, sin embargo, había personas muy cerca de él en ese momento. Si alguien lo hubiera sorprendido por detrás y matado en el camino, evidentemente habría testigos oculares y auditivos. Una vez más, si este fuera el caso existiría un rastro de sangre, o manchas salpicadas en todas direcciones.
pero todos en la escena mencionaban que aparentemente el hombre había caído de cabeza sobre una roca. Ahogada en el desierto. En otra ocasión y en otro parque, hace aproximadamente 5 años cuando me encontraba al norte del estado, hubo un caso donde encontramos a una mujer. Estaba en una zona poblada por enebros, muy próxima a la base de uno de estos árboles, como si se hubiera aferrado al tronco. La movimos para retirarla del lugar y un chorro de agua emanó de su boca, mojándome los zapatos. La ropa que traía puesta estaba completamente seca igual que su cabello, pero la cantidad de agua que había en sus pulmones y estómago era algo increíble. Amigo, no tenía ningún sentido. En el informe de la autopsia se apuntó el ahogamiento como causa de muerte. Sus pulmones habían sido atestados de agua. Aunque no la encontramos en medio de una zona desértica, en kilómetros a la redonda no había río o lago alguno. Ni siquiera un pozo poco profundo. Tampoco encontramos rastros de que alguna otra persona hubiera estado en el lugar. Es decir, siempre existe la posibilidad de que se trate de un asesinato. Pero, ¿por qué hacerlo de una forma tan complicada? ¿Por qué no simplemente con una puñalada o un disparo como lo hacen todos los asesinos? Amigo, estas cosas me perturban. Evidentemente que aquellas historias me asustaron un poco. Sin embargo, era una plática de borrachos y creo que cualquier información divulgada en este estado es susceptible de considerarse un cuento o meras casualidades. También me pareció que estaba exagerando, abusando de hipérboles, en una conducta típica de quien ha consumido alcohol. El intercambio. Bueno, no me gusta hablar mucho sobre el siguiente caso, pues fue algo terrible e hice todo lo posible por olvidarlo, pero evidentemente resulta más fácil decirlo que hacerlo. Aconteció aproximadamente 6 meses después de la conversación que tuve con mi amigo en el bar, y hasta ese momento nada demasiado extraño había sucedido durante mis turnos. Algunas cosas inusuales, evidentemente las escaleras, aunque resulta extrañamente fácil acostumbrarse a esta clase de cosas cuando los demás las tratan como algo normal. Pero aquello fue diferente. Un joven de aproximadamente 20 años que tenía síndrome de Down, desapareció después que su familia lo perdiera de vista por un instante en una de las brechas principales del bosque. Algo así era bastante extraño, pues él jamás se había alejado de su madre. La mujer estaba completamente convencida de que lo habían raptado, y desafortunadamente un patrullero que ya no trabaja en el parque, tuvo la genial idea de insinuarle a la mujer que nadie querría secuestrar a alguien que... bueno, con ese tipo de discapacidad. No tuvo ni la más mínima delicadeza al decir las cosas. Perdimos bastante tiempo intentando tranquilizar a la mujer para obtener información suficiente sobre el joven, y entonces emitimos una declaración oficial de persona desaparecida. Debido a la urgencia de esta situación, dado que el muchacho no tenía capacidad de llevar a cabo tareas básicas por su cuenta, logramos que la policía local colaborara en la búsqueda. No logramos encontrarlo en la primera noche, lo que fue algo devastador. Nadie quería imaginar a este pobre perdido solo en el bosque, en la total oscuridad. Creímos que seguía avanzando, siempre adelante de nosotros. Al día siguiente solicitamos la asistencia de los helicópteros y encontraron al joven en un pequeño desfiladero. Colaboré en los esfuerzos para transportarlo, pero su estado era grave, y creo que todos en el equipo sabíamos que nunca lo lograría. Se había caído y quebrado la columna vertebral, no tenía sensación de la cintura para abajo. También se había roto ambas piernas, un fémur y había perdido bastante sangre. El miedo y la confusión mientras estaba solo, probablemente no hicieron más que empeorar sus heridas mientras intentaba arrastrarse de un lado a otro. Sé que suena terrible, pero cuando estábamos en el helicóptero, le pregunté por qué se había alejado de su familia. Quería que me dijera algo para contarle a su madre, para que aquella mujer supiera que no había sido su culpa, pues el joven estaba agonizando y probablemente no podría escuchar las últimas palabras de su hijo. Con lágrimas en los ojos me dijo que el niño triste quería que jugara con él. Mencionó que este niño quería un intercambio para poder regresar a casa. Entonces cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, se encontraba en aquel desfiladero. No estoy seguro de si fue exactamente lo que quiso decir, pero más o menos esa fue su idea. Seguía llorando y preguntando por su madre, tomé su mano e hice lo mejor para intentar tranquilizarlo. Tengo mucho frío, seguía diciendo. Allá hace mucho frío. Mis piernas estaban congeladas. Hace frío en mí. Su condición de debilidad se hacía cada vez más grave y eventualmente dejó de hablar para cerrar los ojos un momento. Entonces, cuando nos encontrábamos apenas a 5 minutos del hospital, me miró fijamente con aquellos enormes ojos que derramaban lágrimas continuas por sus mejillas y dijo, «Mamá ya no podrá verme. Amo a mamá, quería que estuviera aquí». Entonces cerró los ojos. Y nunca más los volvió a abrir. Fue algo terrible, no me gusta hablar sobre esto. Aquel caso fue uno de los primeros que me afectó de forma severa.
Me afligió tanto que contacté a un patrullero más antiguo, quien me ayudó bastante a superarlo. Con el paso del tiempo, y como empezamos a conocernos mejor uno al otro, terminó compartiéndome una de sus historias. Era perturbadora, pero me ayudó a darme cuenta que no era el único afectado por las cosas que sucedían en ese lugar. Una mano cortada. Creo que esto sucedió antes de que empezaras en este lugar, pues si estuvieras en el equipo, lo recordarías. Por ciertas razones no se convirtió en noticia, pero la mayoría del personal que se encuentra aquí desde hace algún tiempo lo sabe. El parque vendió unas hectáreas de tierra a una empresa maderera, fue un tema bastante controversial. Pero no se trataba de un terreno muy extenso o con árboles demasiado viejos, y fue poco después de la recesión, así que necesitábamos el dinero. Como sea, la empresa se encontraba trabajando en su porción de tierra, y cierto día recibimos una llamada requiriendo a los supervisores de forma inmediata en el lugar. No sé por qué, pero terminé yendo junto con otros compañeros, además de los supervisores, probablemente solo para ver de qué se trataba. Cuando llegamos, todos los empleados se encontraban reunidos en torno a un árbol recién talado. Estaban como locos gritando toda clase de sinrazones, y el capataz se acercó exigiendo saber lo que estábamos tramando. ¿Qué demonios es esto? ¿Una broma de mal gusto? ¿Se creen muy valientes para hacer este tipo de cosas? Compramos esta tierra por las buenas. No teníamos idea de lo que estaban hablando, entonces el capataz nos condujo al árbol derribado y mencionó que, al cortarlo, se encontraba en ese estado y así no les servía para nada. Una parte al interior del árbol estaba podrida y hueca, y cuando cortaron el tronco por la mitad para exponer esta parte, al interior encontraron una mano. Se trataba de una mano humana perfectamente cercenada. Y parecía que se había incrustado a la perfección en la parte interior del tronco del árbol. Empezamos a creer que estos sujetos nos querían jugar algún tipo de broma desagradable. Les dijimos que no nos gustaba que nos hicieran bromas estúpidas cuando había casos importantes por atender, y empezamos a retirarnos del lugar, pero entonces dijeron que habían llamado a la policía y que convocarían a los medios si dejábamos el lugar. Esto último llamó bastante la atención de los supervisores, así que se quedaron para conversar con la policía. Los dos bandos negaban que hubieran colocado la mano en ese lugar, además, ¿de qué forma era físicamente posible? No había duda de que era una mano real, pero no se encontraba momificada o esquelética. Estaba fresca, parecía que la habían cortado ese mismo día. Y definitivamente se había integrado a la madera, era posible ver el molde al interior del tronco. Los leñadores insistían en que no la habían colocado en ese lugar. Los policías hicieron que cortaran aquella sección del árbol en una parte más pequeña. Después, se llevaron la mano y acordonaron el área. La investigación fue enorme, pero sé que no encontraron ninguna respuesta. Y ahora se convirtió en una especie de leyenda, aunque hasta donde sé, el parque jamás volvió a vender un terreno a una empresa maderera. Un loco en el bosque. Como todos lo saben, recientemente fui a un entrenamiento y escuché historias tan maravillosas como aterradoras. Uno de los sujetos que conocí en ese lugar me relató una historia mientras estábamos reunidos alrededor de una fogata. Estábamos muy tomados, creo que ya vas notando que este patrón se repite bastante en estas reuniones, y empezamos a intercambiar anécdotas. Me contó la siguiente. Junto con otro colega hacíamos un recorrido por el bosque, pues algunos campistas habían reportado gritos durante la noche. Así que fuimos a investigar si algún maldito puma acechaba el área, hecho que me molestó bastante. Ya habían aparecido 3 de estos animales en zonas donde las personas suelen acampar y no soportaba tener que lidiar con uno más. Además, les tengo un odio especial. Son un dolor de cabeza, hacen ruidos horrendos y me provocan un miedo profundo. Malditos gatos. Grandes porquerías. Me encontraba ya rastreando al animal con mi compañero, convencido que se trataba de un animal realmente grande. Divisamos varias ramas rotas y aparentemente su guarida. Cuando notifiqué al equipo, me pidieron la confirmación. Esto significa que debemos buscar un montículo de excremento para probar que el animal ronda el lugar. No encontré nada, literalmente, aunque para mí ya había suficiente evidencia. Resultaba evidente que el maldito animal se encontraba en algún lugar, aunque no estuviéramos pisando sus porquerías o pudiéramos verlo de cerca. Mi compañero se apartó para ir a orinar o hacer sabe Dios qué. Yo me quedé atrás observando una pequeña marca bajo un árbol. Creí que se trataba de un zorro y realmente me encantan esos animales. Me parecen animales muy agradables.
Como sea, me encontraba observando el árbol y empiezo a escuchar ruidos de ramas rompiéndose, que provenían de la dirección opuesta donde mi compañero se había dirigido. Desenfundé la pistola, pero tú y yo sabemos que esto no le hace ni cosquillas a un gato. Me pongo en cuclillas y grito para que mi compañero traiga su gordo trasero de regreso a donde estoy, pero está demasiado lejos y no logra escucharme. Me levanto e intento determinar de dónde viene esta cosa, y no bromeo, casi me orino en los pantalones. Se trataba de un hombre que iba directo hacia mí, dando saltos mortales hacia atrás en medio del maldito bosque. En lugar de caminar como cualquier persona normal, este pirado ejecutaba toda clase de piruetas locas en el aire y, te lo juro por Dios, no se golpeaba con ningún árbol o arbusto, era como si supiera exactamente a dónde estaba dirigiéndose. Le grité para que se detuviera, apuntándole con el arma, pero seguía moviéndose y empecé a alterarme. Disparó en dirección al suelo cerca de él, y fue la cosa más estúpida que hice, pero no quería a este demente cerca de mí. Cuando disparé, se encontraba a unos 15 metros de distancia, y apenas escuchó el sonido se dio media vuelta y empezó a dar saltos mortales de regreso al maldito bosque. Mi compañero escuchó el disparo y regresó rápidamente hacia mí, preguntándome lo que había sucedido. Le conté que había un loco en el bosque y que debíamos salir lo más rápido posible de allí. Le platiqué a la policía lo que sucedió, y no me metí en problemas por haber disparado, aunque no tengo ni idea del tipo de droga que aquel hombre se metió, jamás había visto algo así en mi vida. Es la cosa más loca que me ha tocado ver. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay cosas extrañas sucediendo en los bosques y, aunque no voy a proporcionar sugerencias de lo que pueda ser ni mucho menos a fabricar teorías, con esto quiero demostrarles lo importante que resulta hacer las caminatas y los campamentos con seguridad. Sé que muchos se creen invencibles, pero es un hecho que puedes morir en el bosque, lastimarte o simplemente desaparecer para siempre. Es algo más común de lo que imaginas. Estoy ansioso por escuchar en qué termina tu historia, James, se pone más interesante con cada parte. La mía tiene un toque de leyenda urbana, de esas que te cuentan en las ciudades. Espero les guste. Huesos inquietos. Sea un pueblo o una ciudad, en todo asentamiento humano hay leyendas urbanas. Estas leyendas suelen girar en torno a cosas que todos conocemos, con las que hemos tenido contacto muchas veces durante nuestras vidas. Aunque su origen sea el mismo, las subleyendas, creadas a partir de la original, eventualmente pierden la poca veracidad que puedan tener. Sinceramente, ¿quién tiene miedo de algo cuya historia cambia totalmente con tan solo desplazarte unos cuantos kilómetros? ¿Y cómo puedes sentir respeto a algo en lo que no crees en absoluto? Aún así, siempre hay excepciones. Siempre. En todo lugar existe gente de la noche. Por supuesto, nos referimos a cualquiera que mora a altas horas de la madrugada, como prostitutas, gente de negocios turbios, jóvenes que se han propuesto no dormir o simplemente quienes trabajan cuando cae la oscuridad. Mucha gente al compartir un espacio de tiempo tan fijo y característico como lo es la noche empieza a entender cómo funcionan las cosas. Seguro que más de uno sabe a qué horas no debes pasar por un lugar, a riesgo de ser atracado o verte envuelto en algo que definitivamente no te interesa. La noche es un mundo tan completo que ahí tampoco faltan historias, leyendas, relatos de lo que le pasó a la amiga de un conocido. La mayoría no son más que mentiras, evidentemente. Bulos que toman más y más tamaño y complejidad. Aunque, como ya se ha dicho, siempre hay excepciones. Esta es la única historia que oirás 1.000.000 de veces de la misma forma. Nada, fuera de la persona que lo sufriera en sus carnes, cambia. Y da igual que bajes a preguntar a la calle, porque siempre te contarán lo mismo. Es de noche, quizá la 1, 2 o 3 de la madrugada. Acabas de terminar cualquier asunto que tuvieras, el trabajo, una noche de copas. Y quieres volver a tu casa. Estás cansado, hace frío y hay niebla. Una niebla casi sólida. Puedes ver las siluetas de los edificios a lo lejos, pero no mucho más. Te frotas las manos y las metes en los bolsillos. Estás solo, pues, ¿quién iba a salir con este frío y esta niebla? Además, el silencio es mortal. No se mueve nada, y lo único que oyes son tus pasos. De momento, llegas a esa calle. Sí, esa calle o callejón largo que no tuerce en ningún momento y que se extiende indefinidamente.
Está iluminado, bien, pero no ayuda con la cantidad de niebla que hay. Tú te pones a caminar sin pensarlo mucho, porque este es un lugar tranquilo, ¿no? Intentas distraerte. Escuchando música, tarareando, contando las baldosas. Te distraes, hasta cierto punto. Paras y miras a tu alrededor. ¿Qué fue eso? Lo que escuchaste era un sonido extraño que rompió tu concentración. No hay nada detrás, ni nada a los lados. Quizá un animal. Sigues tarareando, pero, en efecto, lo vuelves a oír, y te vuelves a girar y buscar de dónde proviene el sonido, por pura curiosidad. Y vuelves a fallar en descubrirlo. En cierto modo decepcionado, sigues caminando. Esta vez lo oyes más cerca. Lo aprecias, porque realmente parece que suena más cerca. Pero lo ignoras, y de repente el tramo parece alargarse. No tardabas tanto en recorrerlo, piensas. ¿Qué es ese sonido? A la siguiente vez lo crees identificar. Es un castañeteo que sonó incluso más cerca ahora. Es un castañeteo, ese sonido que hace la gente con los dientes cuando siente verdadero frío. Estás incómodo, muy incómodo. Aceleras el paso. Extrañamente, el sonido no desiste, sino que te acompaña, como si estuviese detrás de ti. Siguiéndote. No te quieres girar. Solo pones un pie delante de otro, esperando llegar a un sitio donde haya alguien más, donde haya algún sonido además de ese castañeteo, que es cada vez más fuerte, y más. Es obvio que te está provocando, como invitándote a desviar los ojos del camino. Espero que no lo hagas. Generalmente, si lo ignoras y llegas al final de la calle sin correr, te librarás. Será un mal rato, pero no te pasará nada. Por eso, no debes hacerle caso. Se alimenta de tu atención, y cuanta más le prestes más poder tendrá. Solo una nota. Si llegas a sentir un dedo tocándote la nuca, un dedo frío y seco, no grites, por lo que más quieras. No te contengas más, y empieza a correr todo lo que puedas hasta el final de la calle. Es arriesgado, pero mejor que nada. La gente que ha sufrido este acoso nunca vio que les perseguía. Los que lo sepan. O ya no están entre nosotros, o no se atreven a decirlo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayan disfrutado de estas 3 historias del día de hoy. Y más aún, del mes del terror de este año. Nosotros nos despedimos y nos volveremos a ver a finales de diciembre, con el capítulo número 70 y final de la 7ª temporada de Creepypastas No Tan Conocidos. Sin más, nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Juegos. ¡Marco! Grité mientras perseguía a mi amiga por el bosque. Polo, contestó una veintena de voces incorpóreas.